Hola, bienvenida, estás en The Pink Perfil Podcast, yo soy Alia Astudillo y este episodio es para todas las que alguna vez se sintieron raras o tristes o desconectadas después de tener a su bebé y pensaron que tal vez algo andaba mal con ellas. Hoy me acompaña Gaby Falcón, una mujer y una mamá increíble. Ella es máster en intervención psicológica en niños y adolescentes. Gaby también pasó por una depresión postparto y hoy está aquí para contarnos su historia con total honestidad. Vamos a hablar de ese lado de la maternidad que no se ve en las fotos, de la culpa, del cansancio emocional, del silencio, pero también de cómo salimos de ahí. Porque no estás sola, este episodio es un abrazo y una invitación a volver a ti. Este episodio también es si eres amiga, familiar o pareja de alguien que está en posparto y le quieres apoyar de la mejor manera posible. Quédate que esta conversación va a estar muy interesante. Así que empecemos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por sacarte el puntito de conversar y contarnos tu historia. Estoy muy emocionada de tenerte. Eres la primera invitada de esta segunda temporada oficialmente. Entonces, bienvenida a The Pink Project. Gaby, cuéntame, ¿quién eras antes de ser mamá? Para empezar. Uy, ¿quién era? Era una persona bastante independiente. eh, Siento que me faltaba algo. Siempre estuve pendiente de algo, faltaba en mi vida. Y ya me había casado, había estado 3 años con mi esposo, pero ya buscábamos un bebé. Habíamos perdido un bebé antes también. Y fue un poquito el proceso de quedarnos embarazados un poco largo, pero al mismo tiempo Gaby Falcón era una persona que amaba trabajar, 100% metida en el trabajo y también el matrimonio, que era lo principal en ese tiempo. Tu esposo es médico Mi también. esposo es médico, así. Sí, ya sé cómo es ese tema. ¿Y cómo cambió la maternidad tu vida? ¿Cómo fue también ese proceso de la búsqueda? De la búsqueda, realmente no es que estábamos buscando, porque me detectaron unos miomas, entonces era como que no te puedes quedar embarazada de manera muy fácil y nosotros más bien estábamos buscando salir del país para que mi esposo estudie la subespecialidad y con eso no buscábamos quedarnos embarazados, sino al regreso, porque nos íbamos a ir de viaje los dos. Pero las cosas se dieron y pasó y apareció José Ignacio de sorpresa. Llegó la noticia de que estaba embarazada. ¿Y cómo viviste ese embarazo? El embarazo lo viví bastante tranquila, bastante bien, extrañándole a mi esposo porque se había ido a México a estudiar, pero bastante tranquila, no tuve problemas. Obvio al principio mucho miedo, porque por la anterior pérdida daba miedo el segundo embarazo que se pueda también perder, pero con el pasar del tiempo, el pasar de que ya vas viendo que va creciendo tu pancita y todo, es como que te vas garantizando que las cosas van bien. Entonces fue bien bonito, lo viví, me sentía la mujer más bonita del mundo. En los últimos meses ya un poco más difícil, es más difícil, el cuerpo mismo ya cambia, el peso, los mismos malestares estomacales y todo lo que te da, pero de todas maneras yo era feliz, o sea, sabía que lo que quería en mi vida es ser mamá y se me estaba cumpliendo. Oye, aquí te hago una pregunta, me voy a salir un poquito del tema, pero es por más una pregunta personal por lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo es tener ese bebé arcoíris? O sea, ¿cómo es embarazarte después de una pérdida? Es bastante difícil en el sentido del miedo, o sea, tienes llena de miedo en el sentido de que a qué rato vuelva a perder el bebé o me vuelve a pasar lo mismo. Entonces creo que hay que llenarse de mucha fe, de que las cosas van a ir mejor. Yo le puse de mi primer hijo, se llama Gabriel. Entonces yo le pedía a él siempre: Gabrielito, cuídale a tu hermano, Gabrielito, deja que tu hermano nazca. Entonces eso fue como que de una otra manera me ataba a algo, me ataba a creer en algo y fue lo que fue pasando. Pero no es fácil, es bien difícil por el sentido de que tienes miedo a volver a perder. Claro. Y mi psicóloga me decía, el miedo déjamelo a mí. ¿Qué otra cosa te preocupa? Ya después los dos nos encargamos del miedo, pero claro, o sea, sí Sí, es complejo. es un miedo. Y toca ver quién maneja el auto, si es que el miedo o la ilusión, pero todos pueden estar metidos en el auto y, Así y, es. y seguir.
¿Qué significa ser mamá de José Ignacio para ti? Uy, significa la vida entera. O sea, para mí la vida dio 360 grados, me convertí en otra persona, en una persona más humana, una persona mucho más, yo creo que soy mejor persona, resiliente al 100%, con ganas de seguir mis sueños, con ganas de ser ejemplo, que no siempre uno lo puede ser, porque también uno se cansa, uno no siempre está en las mejores condiciones, pero un hijo realmente te impulsa a hacer cosas que ni te imaginas, o sea, son cosas, es una locura, vives todos los días una locura diferente, vives todos los días algo diferente, entonces es un aprendizaje continuo. Es muy loco porque yo antes de quedarme embarazada, yo tenía mucho miedo a como a perder motivación o automotivación, pero eso se te multiplica por 100. O sea, Así quieres es. ser de verdad, aunque suene súper berriado, quieres ser como tu mejor versión, en todo lo que se pueda. Entonces te da hasta más impulso para enfocarte en tu carrera, o sea, como que para ser una mujer más plena por Así es. tu bebé. Entonces, sí, eso es algo que aprendí de la maternidad que no sabía antes. Eh, entonces me dices que el embarazo fue muy tranquilo. ¿Te acuerdas cómo recibiste la noticia? Que De que estabas fue embarazada, Ajá. claro que me acuerdo. Como ya había tenido la pérdida, siempre que tenía un retraso yo pensaba que estaba embarazada. Entonces, ya me hacían las pruebas y todo y salían negativas. Y tuve un retraso y uno se siente, o sea, uno se siente cuando se está embarazado, o sea, Sí, tienes una sensación. Entonces yo sentí y dije, estoy embarazada. Y recuerdo que ese tiempo en la empresa que trabajaba con una amiga le digo, vamos a comprar las pruebas de embarazo. Me compré 4 pruebas ya. y me hice en el baño de la oficina. Y las 4 pruebas salieron positivas. Entonces dije, estoy embarazadaza, buenazo. Pero obviamente estábamos con esto de que nos íbamos a ir de viaje a vivir un tiempo fuera del país. Entonces la noticia llegó como hermoso, pero obviamente con muchas dudas de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer como pareja, qué decisiones debemos de tomar. Y así fue como supe que iba a venir José Ignacio de 4 semanas, o sea, lo supe súper rapidito. Y en el embarazo no hubo ninguna señal, nada de lo que se venía en el posparto. No, no hubo ninguna señal. De haber hice mucho en ese tiempo estaba de moda el parto humanizado, no sé si lo Sí. continúen, sigue siendo igual. Entonces yo estuve muy metida, como mi esposo estaba afuera, yo todos los fines de semana me metía en todos los cursos habidos y por haber para tener un parto natural también, parto humanizado. Entonces tuve dula, tuve todo lo que necesitaba para tener parto normal. Y en eso, obviamente, en todos los cursos no te hablan de la depresión postparto, o sea, no te dicen puede que se sienta mal, sino es el cuerpo cambia, las hormonas, pero es todavía un tema en el que no hablaba nadie, no hablaba nadie de que posiblemente te puede dar una depresión postparto. Entonces, en todo lo que hice no se vio en ningún momento esto y más bien lo viví tranquila, pero muy aferrada al parto humanizado, que también creo que eso fue una de las razones por las cuales se dilató la depresión postparto. Sí, yo creo que hay que flexibilizarse muchísimo, o sea, tener como lo dije también creo que en algún otro episodio, tener planes es súper lindo, porque también te ayuda a tener metas, pero hay que soltar también un poco, Ujú, dejar que las riendas, hay veces que la vida no depende de ti, o sea, uno cree que es dueño de la vida hasta que las cosas pueden cambiar en unos segundos. as Entonces, bueno, para entrar un poquito más en el tema, Gaby, ¿qué es depresión postparto? La depresión postparto es un estado de emocional en el que se encuentra una mamá después de haber dado a luz. Este estado siempre viene acompañado de la tristeza. En algunas mujeres se presenta con una manera de aferrarte mucho a tu hijo y en otras mujeres también se presenta en no quererle ver al bebé. Entonces, en los dos episodios, en los dos casos, son de depresión postparto y hay que identificar que la depresión postparto está diagnosticada después de unas 3 o 4 semanas de dar a luz, porque las primeras 3 semanas es las hormonas. Entonces, obviamente, no se puede trabajar con eso, sino es hasta que el cuerpo mismo vaya regularizándose. Pero en cambio, la depresión postparto es cuando ya pasaron las 3 semanas y continúa esta tristeza, estos miedos, estos pensamientos intrusivos, y eso es la depresión ya postparto. ¿Tu parto fue natural? No, mi Cesárea. Ok. parto fue cesárea y yo estaba preparada para un natural. Entonces, como tú dices, los planes es bueno tenerlos, pero no siempre se cumplen.
Y desde ahí empiezan las frustraciones, desde que no di parto normal, tuve contracciones como 2 días y no dilaté nada. Entonces fue necesario una cesárea, y la cesárea y luego la lactancia exclusiva también, que es otro tema en el que creo que una de las razones de la depresión puede ser la autoexigencia que tienes, por ejemplo, en la lactancia exclusiva. La lactancia exclusiva está súper buena mientras uno esté sano, pero si uno no está sano, complicado, se complica toda la situación y para el bebé también. Claro. ¿Cómo viviste esos primeros días del posparto? O esas 3 Terrible. semanas que viste. Las primeras 3 semanas terribles las pasé súper mal. Todo vino desde que salí del hospital. Bueno, ya sales de una manera en la que entraste fue con tu pancita, sales sin panza. Ya sientes desde ahí un duelo, porque es un duelo de que ya no está, es algo diferente. Tú te ves diferente, te sientes diferente. Entonces, las primeras semanas fueron complicadas porque justo desde el hospital nos mandaron información, flyers y todo para leer. Y en una de esas, en un ratito que estaba, leo la muerte de Cuna. Y para mí desde ahí se disparó algo en donde para mí desde ahí todo se convirtió en un infierno totalmente. O sea, no, al José Ignacio no les dejaba dormir ni en la cuna ni nada, sino siempre dormía sobre mí, porque necesitaba sentir que el corazón de él latía. Entonces, solo de esa manera podía yo estar tranquila, y con el miedo y con los pensamientos de que se va a morir. Entonces, fueron las primeras semanas fueron muy complicadas, súper complicadas el adaptarte, la lactancia, hasta que realmente ya pueda lactar bien. Entonces, como yo estaba con lactancia exclusiva, la quería hacer, pero no lo lograba, entonces nos tocaba darle fórmula. Y yo cuando el doctor le mandó a darle fórmula, te juro que pensaba que le estaba dando veneno a mi hijo. Y era por obviamente millón cosas que me fui metiendo durante los 9 meses de partos humanizados y la lactancia, tuve especialista en lactancia. Entonces, fueron como que tuve todas esas ayuditas, pero de todas maneras eran un poco más complicado, era la autoexigencia súper fuerte para mí. Gaby, me mencionas algo que o sea, me hace acuerdo a una pregunta, que puse en Instagram, una cajita de preguntas que para ver si es que tienen alguna duda del tema de la depresión posparto, y había una que me decía: ¿cuál es este límite entre la información y la sobreinformación? Porque yo me acuerdo en el embarazo, y aparte, chuta, ahora con TikTok que te De aparecen todo. videos de todo cada 5 segundos, em, te topas con historias, como mi caso, por ejemplo, que puede despertar como muchísimos miedos en otras mujeres, que lo he comentado en otros episodios. Mi caso es la excepción de la regla. Pero, o sea, ¿cómo puedes manejar ya aquí con el gorrito de psicóloga, em, el informarte sí, el estar preparada sí, pero que no se vuelva un disparador de ansiedad o depresión? Es la sobreestimulación. Entonces, sí, es importantísimo. Yo creo que el prepararte sobre el posparto es importante, pero no sobredimensionar lo que pueda pasar. Es verdad que tenemos un montón de cambios, un montón de cosas y solo uno cuando se enfrenta sabe, pero la sobreinformación y saber de dónde viene la información. Porque si nos metemos al internet podemos encontrar absolutamente de todo, y este de todo puede ser bueno como malo, y desde ahí nacen los propios miedos, las propias inseguridades. Entonces, yo creo que hay que acudir al especialistas, por ejemplo, a un psicólogo que te explique qué va a ser el posparto, qué va a pasar con el posparto, cómo tú vas a estar psicológicamente en esta parte. También tu médico de cabeza, tu ginecólogo, es otra persona que debería de informarte cómo va a ser el posparto, para que sean fuentes reales y no fuentes que encontramos en el internet y que nos puede hacer muchísimo daño. Y yo sugería como tener 3 fuentes de Ujú. información. O sea, tú es tu médico, algún especialista y también una amiga, porque siempre es bueno tener como que la típica amiga que ya te va diciendo por aquí, por acá, esto me funciona a mí, esto no, que le tengas confianza. Pero si es que ya tienes 40 fuentes de información, o sea, pueden ser muy buenas esas fuentes, pero de ahí yo creo que empieza, es todo contraproducente. O sea, ya Así es. te desinformas, ya te desenfocas, ya se desata ansiedad, te puede desatar depresión.
Gaby, cuéntame un poquito, en tu caso, ¿cuáles fueron estos como primeras alertas, estas red flags que viste? La primera alerta que vi fue que yo tenía miedo a que él muera José Ignacio. Entonces yo, por ejemplo, mis pensamientos eran muerte segura, o sea, era un miedo, pero extremo, de esos que te dan, que la piel se te hace chinita, Mm, ese miedo tenía. Entonces yo, por eso es lo que yo no, yo a José Ignacio no le daba a nadie, ni a la empleada, ni a mis papás, ni al círculo de apoyo que probablemente tenía, pero cuando uno está en depresión postparto no ve el círculo de apoyo, o sea, para uno es te encimas en que estás absolutamente sola y el bebé. Entonces, el primer síntoma fue ese, un miedo recurrente, muy fuerte el miedo. El segundo, la tristeza extrema, las ganas de estar, de querer llorar todo el tiempo, falta de ánimo, no se tiene ánimo para hacer absolutamente nada. De por sí la maternidad es bastante difícil los ujú. primeros días, pero ya encuentras estos primeros sintomatologías que debería uno ya darse cuenta desde un principio que algo no está bien y que deberías de acudir a un especialista. Gaby, desde tu experiencia como mamá y como psicólogo, ¿qué deberíamos todos como sociedad normalizar un poquito más en el posparto? Normalizar que el hijo, que el bebé tiene que conocerse, ¿no? Con la mamá. Es normalizarlo eso. O sea, yo estoy de acuerdo de que hay gente que quiere conocerle al bebé y que quiere estar con el bebé, pero no hay que perder en cuenta que hay una nueva mamá. Entonces, cuando hay esto, hay que nuevamente conocerse, conocer a un nuevo ser humano que está dentro de tu familia. Es un espacio para solo la familia, o sea, para papá, mamá e hijo. Y creo que hay que evitar mucho el tema de visitas, o sea, no normalizar como que es normal que te vengan a visitar. Es Espacio. importante darles el espacio de adaptación y más bien normalizar que la mamá debe de adaptarse a su bebé. Claro. Y para eso necesita tiempo y espacio. Y Y este como me tiempo y estabas justo, espacio perdón que te corte fuera de las cámaras, es primero, una nueva personita en la familia. así es. Segundo, una nueva mujer que se está haciendo cargo de la nueva personita. Después, un nuevo papá, que también es conocerle al papá, que también están como en el equipo haciéndose cargo de la nueva persona. Nacen todos los nuevos integrantes en la familia, o sea, se redefine la familia entera. Así es. Entonces, yo creo que es importante el normalizar eso, el respetar ese espacio. ¿Por qué? Porque imagínate que estás recién dada a luz, con todos estos síntomas, con toda esta carga emocional, y que tengas que prepararte para recibir visitas, es bastante desgastante, agobiante, y que el bebé, y en qué momento queda la mamá, en dónde está la mamá. Entonces, más bien el normalizar que hay que dejarles sus espacios para que esta nueva familia se vuelva a conocer, se construya, porque obviamente somos otras mujeres, somos otra esposa, es otro papá, se convirtió alguien, un hombre también en papá, que no hay que perder, no hay que quitarles la importancia que tienen también en la familia, el papá, es el apoyo a la mamá de todas las formas, de todas las formas. Obviamente él no puede dar de lactar, pero puede ayudar a cambiar pañales, puede ayudar a bañarle y puede ser el soporte emocional tanto que se necesita como en estos momentos. Entonces, es la pareja la que más necesitamos. Entonces, sería lo que deberíamos de hacer, respetar el espacio. Tú me comentaste que tu esposo no estaba. No, no, mi esposo estaba en ese tiempo vivía en México y no, y estaba acá sola, me había pasado a vivir donde mis papás. Pero obviamente para mí era como complicado el estar en una parte que no era mi espacio. No era mi casa, no era era la casa de mis papás, que cuando ya te casas, sales de la casa de tus papás y se convierte en casa de tus papás, ya no sigue siendo la tuya. Eso era lo uno. Lo otro, me quedé sola sin Carlitos y sin ese apoyo tan importante. A los 15 días de nacido, José Ignacio, él regresó a México y ya me quedé sola. Y ahí era complicado porque era yo 24/7 con José Ignacio. Entonces fue momentos difíciles, por eso digo que es tan importante la compañía de la pareja, el soporte emocional que te puede dar es clave, importantísimo. Yo sí me siento, ¿qué te digo?, súper orgullosa de las personas de que podemos hacer criar los primeros meses sola como yo le hice.
en mi caso por esta eventualidad, pero ponte las mamás solteras que lo sacan solitas y lo logran hacer, entonces De las personas que yo más admiro. es admirable cuando tienes este estilo de casos también. Sí. Gaby, cómo te diste cuenta que ya tenías una depresión postparto? Porque aparte tú eres psicóloga, entonces ya era como, fue fácil para ti identificar, ponerle nombre. ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque primero de este pensamiento de muerte, el pensamiento de muerte era muy fuerte en mí, pensaba que el José Ignacio se iba a morir todo el tiempo. O sea, imagínate que yo llegaba a pensar y decía, bueno, ahora si hoy se muere, ¿cómo le aviso al Carlitos que se murió? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿En dónde la vamos a enterrar? O sea, era esos pensamientos que uno cree que no lo va a tener, los tienes. Entonces es pensar y decir, ¿y qué va a pasar con él? Y si mañana amanece muerto, o si me meto a bañar y está muerto cuando salga. Entonces era tenaz. Imagínate que yo como me acostaba así, dormía sentada y ponía las almohadas de lado para que el José Ignacio, si es que llegara a caerse, no se caiga en la cama, en el medio de la cama. Y una mañana que me quedé dormida y son un cansancio profundo, o sea, es el cansancio después de dar el lactar, de que no duermes y todo, y tienes sueños pero cortitos, pero profundos, profundos. Entonces, se me ha caído, realmente se me vino para este lado. Yo me desperté súper ansiosa, no lo encontraba sobre mí, le vi y ya sentía, era un pánico, o sea, era pánico, miedo, la tristeza. Entonces, yo ya sabía que estaba con depresión, o sea, yo ya me di cuenta, yo identifiqué claramente, estoy con depresión y ¿sabes qué me hizo caer más en cuenta? Que me va a visitar una amiga, y ha de haber sido al mes y medio. Me va a visitar mi amiga y me dice: "Gaby, ¿cómo estás?". Y solo me dijo: "¿Cómo estás?". Y yo, me puse a llorar, le dije: "No estoy bien, no me siento bien". Me había alejado de todo el mundo, o sea, te puedo ir a visitar, no puedo, y era el no quiero, la verdad, no quería que nadie me venga a ver. Yo tenía mi círculo de apoyo, pero me olvidé que tenía, o sea, me ensimismé y dije: "Aquí me quedo yo con mi hijo y somos los 2 y salimos los 2. Y eso también es un síntoma de depresión, porque no te estás apoyando en alguien más, estás solita, me aislé. Entonces, terrible, no comía, no iba al baño, no me bañaba, solo por estar pendiente de que José Ignacio esté respirando. Entonces, estaba con depresión postparto, por supuesto, ya era evidente. Pero obviamente yo tenía mi terapeuta, pero yo trataba de esconder los síntomas porque sabía que en la depresión que yo tenía me iban a medicar. Y como estaba con la lactancia, entonces no quería perder la lactancia. Y como estaba y también como que te aferras a muchas cosas, estaba aferrada con la lactancia, decía: "No voy a perder y esto no, yo puedo", y el yo puedo te saca del realmente lo que es, que necesitas apoyo, no estás sola, pero te sientes sola. Entonces, estos fueron los factores que me hicieron dar cuenta que estaba con depresión postparto. ¿Y cómo fueron esas semanas ya después? O sea, después de que transitaste los 3 primeras que sí son difíciles, que también por un tema de cesárea no te puedes mover mucho, o sea, es una recuperación física. ¿Lo que pasó después? Seguían los pensamientos, pues, imagínate, yo no salía de la casa por miedo de que le pase algo a José Ignacio, yo salía a los 3 meses de la casa. Por el miedo de que le dé el aire por poco, o sea, y que algo le se contamine o lo que sea. Entonces, estaba 100% encerrada además. Entonces, fueron meses muy duros, yo ya tenía que regresar a trabajar también en la parte corporativa, en ese tiempo trabajaba, y era bastante difícil como tanto la de trabajar como ser mamá y llevar la lactancia, era bastante complicado hacerlo todo al mismo tiempo. Y ahí viene la sobreexigencia de nosotros mismos, nos sobreexigimos, debemos de ser excelentes mamás, excelentes esposas, excelentes hermanas, hijas, excelentes profesionales, pero no es cierto que sucede eso. Somos seres humanos que no podemos estar en excelente todo el tiempo. Entonces, hay las sobreexigencias y lamentablemente es cultural, porque si no fuera cultural no nos sobreexigiríamos tanto como lo hacemos. Debemos de estar bien, tenemos que estar perfectas, ya pasó, todo está muy bien.
Entonces son cosas y lamentablemente es cultural porque te digo, la típica es, ¿cómo vas a sentirte triste si tu hijo está Estás perfecto? sano, tienes que estar Tienes que feliz. estar feliz, tienes que estar contenta, no te puedes, ¿cómo puedes estar triste? Cuando realmente lo que tú sientes es una tristeza inmensa, el adaptarte a tu cuerpo nuevamente, el verte que ya no eres la misma persona, o sea, que ya totalmente eres otra persona, no solo en lo físico, sino en lo emocional y en lo mental. Ya eres otra persona, ves la vida de diferente forma, le ves un poco como más temerosa de lo que podría pasar. Entonces, esos fueron el caminar mío después de las 3 semanas, en donde obviamente los pensamientos intrusivos estaban súper fuertes, muy constantes, súper presentes. Recuerdo una vez que vino mi esposo por Navidad. José Ignacio nació en octubre y vino mi esposo por Navidad a los 3 meses, y estábamos sentados viendo yo con José Ignacio, viendo una película, y de pronto temblé, sin darme cuenta. Y mi esposo me dice: "Gaby, temblaste, ¿estás bien?". Y yo le digo: "No, sí estoy bien", pero ¿sabes por qué temblé? Era porque tenía mi pensamiento: "Está muriéndose, se va a morir". Entonces, eran los pensamientos catastróficos que tenía en esos momentos, que obviamente la depresión postparto estaba en el punto más arriba de todos. Sí, y, ¿todavía no regresabas al trabajo en ese momento? No, yo regresé al trabajo, tenía ahí un beneficio de que podíamos regresar a los 6 meses. A los 6 meses fuimos a México, a los 5 meses fuimos a México a la graduación de mi esposo, regresamos, todo bien, y ya me tocó regresar a trabajar. Entonces, al principio fue como un respiro, te soy súper honesto, o sea, regresar, pero ya no era yo, ya no era la que me había ido del trabajo, ya era otra Y persona. aparte en un posparto más común, digamos, yo hablaba con mis amigas y me decían: "Estás súper desconcentrada, la memoria te falla muchísimo, Ay, pero no. por un tema químico y físico". Entonces, yo la verdad me acuerdo, o sea, obviamente por lo que viví, por el duelo también tiene mucho componente de también de pérdidas de memoria y todo, pero yo hasta de las palabras me olvidaba, o sea, de verdad. Decía: "¿Cómo pueden las mujeres volver a trabajar si es que la mente todavía está como entre estos idas y vueltas?". ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Fue durísima, porque como tú dices, la memoria está, pero terrible. Yo me acuerdo que con mi jefe apostábamos, porque me decía: "Yo ya te dije", y yo: "No, no me has dicho, apostemos". Entonces era chistoso todo escribir, pero también hay que sumarle a eso las pocas horas de sueño que se tiene. Porque sigues dando de lactar, sigues y además con la sobreexigencia laboral que tienes, porque las mujeres que se quiera o no, nos sobreexigen, no es lo mismo que un hombre en un trabajo. Uno debe de sobresalir en las cosas, y yo he sido una persona que me sobreexijo en las cosas y en todo. Entonces, en el trabajo era lo mismo. Entonces, mis pendientes del trabajo, la casa, el gimnasio, ya estaba aquí mi esposo, consolidar nuevamente la relación, la pareja, la familia. Entonces, eran factores súper fuertes del volver a trabajar, el olvido, y ya regresé a las 8 horas, ya no regresé con lactancia, solo regresé a las 8 horas y realmente con la sobreexigencia del trabajo súper fuerte. Sí, y es una autoexigencia, porque sí es mucho de propio, o sea, nosotros solitas de querer demostrar, pero ese querer demostrar también nace de la que la sociedad pide mucho, a veces de nosotros. En el trabajo, por ejemplo, como que volvió de ser mamá, veamos si es que vuelve al mismo nivel. Es como que todo el tiempo te están probando o viendo a qué rato te caes, o a qué rato te olvidas, o a qué rato. Entonces, sí, yo creo que como sociedad tenemos que apoyar mucho más a las mujeres que están en posparto porque estamos haciendo este mundo, las mujeres, o sea, creamos humanos, entonces sí es importante generar sistemas que nos contengan. Y algo que viene muy atado a la sobreexigencia es la culpa. ¿Cómo tú manejaste ese sentimiento de culpa? Y por no estar ni aquí ni allá y La culpa, cuando la culpa se da desde que nace, o sea, desde que nace llora ya que hice mal, le bañaste mal, viene la culpa atado al miedo. Entonces, la culpa está constante, pero más cuando regresas a trabajar, porque la culpa es le dejé con niñera, le dejé con mi mamá, y ahora que, va a crecer solito, no va a estar su mamá presente, va a estar ausente, y la culpa de me pierdo las cosas importantes de él. Por ejemplo, cuando aprendió a gatear con la niñera.
y yo me la perdí, entonces fuera culpable. Y también como tenía tanto trabajo, la sobreexigencia, la misma autoexigencia que tú mismo le damas. Imagínate que yo tenía la niñera, iba al pediatra, nos encontrábamos en el pediatra, ella le desvestía, le vacunaban y yo chao. O sea, no tenía tiempo para ser mamá cuando estaba en el trabajo, o sea, el concepto de ser mamá, el que yo tenía, el que te era estar presente. Entonces, como era una mamá ausente, tenía la culpa, pero desbordada también, sobre el miedo, porque el miedo no se me iba, o sea, el miedo estuvo continuo. Tenía, pobre niñera, 1000 llamadas mías al día, y yo también en el trabajo, imagínate vivir trabajando con esta ansiedad, con esta culpa, la angustia, fue bastante complicado. ¿Cuándo ya tomaste cartas en el asunto? ¿Cuándo dijiste esto no es normal? Verás, empecé a trabajar y justo me nombran regional. Entonces, en el trabajo me nombran regional y tenía que viajar bastante a Perú y Colombia. Entonces, más o menos estaba viajando 2 veces al mes, y el José Ignacio se quedaba con mi esposo o con la niñera y todo era desbordante. Me mantuve más o menos de esa manera unos 6 meses viajando y dejándole al José Ignacio, que la lactancia, que la leche, todo un terrible, hasta que llegué a un burnout que me dio cuando regresé el último viaje que hice, que era a Perú. Burnout me dio y ya empezaron a darme ataques de ansiedad. Pero ya para esto José Ignacio tenía año 4 o 5 meses. Entonces había vivido mucho tiempo con la depresión postparto y más burnout, y ya los ataques de ansiedad que eran clarísimos que me estaban dando, es cuando yo digo: "Okey, Tu no esposo puedo para más". esto ya volvió a estar. Ya para esto ya estaba acá, ya todo. Ujú. Entonces, pero también lo ocultaba, o sea, ocultaba la depresión, hasta que ya fue un tema en el que ya no pude manejarlo, o sea, ya en el trabajo no podía gestionarlo más. Salí del trabajo, me di mi tiempo para poder sanar. A mí me tuvieron que internar en el hospital de la depresión que tenía, una depresión terrible. No es que llegué a pensar en suicidarme en con pensamientos suicidas para nada, pero en cambio era la tristeza. Y recuerdo que el médico le dice al Carlitos cuando me llevó al hospital, le dice: "Lo que pasa es que ella lo único que quiere es descansar". Y es verdad, lo único que necesitaba era descansar, descansar de mis pensamientos, descansar, que el cuerpo se recupere, porque en 1 año y medio no le había dado chance al pobre para nada. No dormía las horas completas, era extenuante todo lo que una mujer tiene que hacer, es muchísimo. Entonces, le necesita descansar, me acuerdo clarito, yo lloraba y lloraba, y cuando dijeron me tienen que internar en el hospital, yo más lloraba, y con quién se queda el José Ignacio y todo. Pero sabes que cuando me internaron esa vez fue realmente a una ayuda importante. ¿Cómo llegaste a que te internaran? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que había decidido salir del trabajo. Entonces ya porque estaba burnout y que estaba con los ataques de ansiedad. Ujú. Entonces ya fue un punto en el que un día me levanté y ya no quise más, o sea, ya no quise ya levantarme, o sea, sencillamente quedarme en la cama, y lo único que hacía era llorar y llorar, y no había quien me pare, o sea, era algo, una tristeza profunda por dentro. El José Ignacio bien, todo bien, pero ya era como súper acumulado todo, y es como el agua, o sea, un vaso de agua, le vas poniendo agua hasta que ya se desbordó, y yo me desbordé. Entonces, llegar al médico, el médico fue directo, hay que internarle, y fue inmediato, o sea, porque está con depresión y la depresión de la Gaby está fuerte. Entonces, hay que regularizar todo el tema de hormonas y buscar la mejor medicina para tratar la depresión. Ya ahí ya me medicaron, obviamente, y fue irlo pasando, irlo con terapia, la medicina, poco a poco. No es que me curé y a los 2 años ya estaba perfecta. La depresión es una enfermedad que, como cualquier otra, que se la debe de ir gestionando poco a poco. No es que sales de hoy a mañana de la depresión se sale con tiempo, con terapia, con irle aceptando también como una enfermedad. Para mí, cuando me dijeron: "Estás deprimida", fue me muero, o sea, y cuando me dijeron: "Tienes que ir", la psicóloga me dijo: "Gaby, tienes que ir al psiquiatra", y mi esposo me acuerdo que me dijo: "Gaby, es como otra enfermedad".
tienes que ver, le estás yendo solo al especialista de la enfermedad. Y yo quería morirme cuando me tocó Más eso. culpa todavía. Más culpa, totalmente, total, más culpa. ¿Por qué no pude ser tan fuerte? Si yo soy fuerte, soy autosuficiente, ¿qué me pasa? Yo puedo salir de esto. Y es lo que te inculcan en la vida, el que no puedes ser débil y no está bien. Uno debe de criar a nuestros hijos diciéndoles que no es, que está bien que te sientas triste, que está bien que sientas dolor, mientras que lamentablemente nosotros estamos o crecimos en una sociedad donde la debilidad no era bien vista. La debilidad y sobre todo ahora para las mujeres sentirte débil es no, ya está, ya no puede ser, no está bien, no, no eres completa. Entonces son estas cosas que te cargas y más el momento de ser mamá es complicado. Claro, yo aprendí que ya no hay emociones malas, ni buenas. Emociones O malas. sea, no se les tiene que poner una categoría ni una etiqueta. Las emociones son, Así es. y son como un sistema de alerta. O sea, es el sistema nervioso hablando, es el lenguaje del sistema nervioso, digamos. Entonces no hay ni que huir de ellas ni pensar que son malas. Simplemente te están diciendo, hey, está pasando esto, toma acción sobre esto. ¿Cómo fueron esos días en el hospital? ¿Y tuviste algún tema físico que se pudo evidenciar aparte de este temblor que Del decía? temblor que tenía, bastante temblor, los ataques de ansiedad, que son expresiones físicas de las emociones que tienes reprimidas. Cuando alguien te dice: "Me dio un ataque de ansiedad, ¿cómo fue? Me sentí que me moría", eso es un ataque de ansiedad. Y entonces, tenía ya los ataques de ansiedad, la tembladera, o sea, temblaba muchísimo. Eso es como y obviamente el llanto imparable. Estos 3 días fueron 3 días que me internaron en el hospital, fueron para medicarme y hacerme dormir, entonces permanecí dormida todo el tiempo y para, regularizar el tema de medicinas. Entonces salí, te soy súper honesta, salí como renovada después de descansar, o sea, de dormir. Luego, obviamente, tenía que manejar el tema de medicina ya constante por algún tiempo y fue una buena decisión el que me interne. Y ahí, ¿cuál es o sea, sé que el rol de la pareja es fundamental, pero una vez que ya le pones nombre y apellido a lo que te está sucediendo, ¿cómo le diste el sistema de soporte? Y también, ¿cómo recomiendas a las personas que apoyen a una mujer en depresión postparto? El sistema el sistema es complejo, la verdad. Yo creo que el principal apoyo va a ser tu pareja. En mi caso fue mi principal apoyo porque él entendía, comprendía, no manejaba tabús. El problema es cuando se manejan estos tabús de cómo puedes estar triste si todo está muy bien en tu vida, tienes un espectacular marido, tienes un hijo hermoso, sano, ¿cómo puedes estar triste? Y esto venía desde la propia familia, desde la propia, de tus propios círculos. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar triste? ¿Cómo puedes estar de esta manera? Dale gracias a Dios que las cosas están funcionando para ti, para otras personas no le está funcionando de la misma manera. Entonces, el hecho mismo de que el apoyo no sea un tema de paradigmas, de la felicidad es esto. La felicidad es tener tu esposo, tener tu hijo y eso se marca en felicidad. No, también hay momentos en los que no estás feliz, entonces no es que es romper este paradigma completamente, romper el paradigma de que la depresión no existe. La depresión existe y existe más que nada. Ahora es muy frecuente que una persona caiga en depresión. Es muy frecuente y más después de ser con tantos cambios hormonales, de ser mamá. Entonces es como normalizarle más bien la depresión posparto en el sentido de echar un poquito más ojo en eso. Pienso que es importantísimo la parte médica, tu médico informarte que te puede pasar y que puedes tener una depresión posparto. Yo creo que es parte de la responsabilidad del médico con el que te estás tratando, tu ginecólogo. Es muy responsable de eso porque estás desinformada. O sea, llegas a dar a luz desinformada porque es paradigma. Entonces, de este tema, mito, no se habla, no se dice nada, no va a pasar nunca. Tú eres fuerte. A mi mamá nunca le dio, entonces a mí no me va a dar. Entonces, son esas cosas que no deberíamos de hacerlo como normal, sino realmente ir detectándolo. Y entre mujeres nos pasa, que le preguntas: "¿Y cómo estás?". "Bien".
¿Y cómo te fue? ¿Cómo es lo de la maternidad? Súper bonita, linda. Romantizamos un montón la maternidad cuando realmente no es tan romántico, o sea, no es tan Sí, romántico. contracciones de altos y bajos. Exactamente, lleno de contradicciones, pero romantizamos mucho. Desde nosotros mismos, desde las propias mujeres que ya vivimos, romantizamos mucho. Ya últimamente es como que se te dice, uy, ya dormirás, o ya se te viene lo duro, cosas así. Pero ya últimamente, pero antes no había nada de esto, o sea, todo era qué lindo, ya van a ser el bebé, qué bonita la ropa y todo listo. Pero realmente te olvidas de la mujer que está ahí, de la mujer que va a ser mamá y de la mujer que va a cambiar absolutamente toda su vida. Te cambia toda la vida. 100% justo yo en este posparto medio difícil que he tenido, la contención del Dani, de mi esposo, ha sido maravillosa. Yo creo que el pilar fundamental para que nosotros transitemos esto de una manera más saludable, pero sin duda, pues está como el sistema de soporte de mujeres, ¿no? Porque tengo amigas que han sido mamás y amigas que no han sido mamás, y todas me han sabido ayudar, apoyar, unas con su experiencia más de posparto y otras desde, literal, desde el amor. Entonces, justo ayer mi prima me decía, ahorita no hay expectativas en ti, o sea, de verdad, o sea, pero no puedo con el mal sentido, sino de relaja, que nadie está esperando que hagas más de lo que quieres hacer ahorita. Entonces, eso es importante, no poner mucha expectativa, que eso acumule o se desarrolle en una sobreexigencia después. Gaby, ¿qué te ayudó más para salir? O sea, luego del tratamiento ya de medicinas, porque entiendo que la depresión es un tema químico. Además de las medicinas y un tratamiento con profesionales, ¿qué te ayudó ya a pasar esta etapa? Darme tiempo, encontrar mi propósito. Creo que sí, ha sido lo principal, encontrar el propósito de qué hago aquí, qué hago en este mundo, porque como te pierdes en el mundo, cuando estás con depresión te pierdes, o sea, te desconectas, es volverte a reconectar con uno mismo, el poder, a mí me ayudó el poder ver mi propósito, qué es lo que yo realmente quería, y yo lo que amo es tener pacientes, consulta, ya no la parte corporativa. Entonces fue lo que poco a poco salir del propósito, buscar qué es lo que realmente quieres y qué te hace complementarte con lo que estás buscando. Entonces, el querer ser una mamá presente para no tener tantas culpas. Entonces, ¿cómo consigo ser una mamá presente? ¿Qué cosas tengo que hacer para ser una mamá presente? Entonces, seguir el propósito fue algo que a mí me sacó realmente de la depresión. La medicina te ayuda un montón, la terapia psicológica ni se diga, o sea, es algo importantísimo tenerla de lado, frecuentemente de tu mano caminando con terapia, y es lo que creo que más me ayudó, o sea, el tener un propósito de vida. ¿Cómo se veían, esa evolución de los pensamientos intrusivos negativos? O sea, ¿cómo fueron evolucionando a catastróficos, a ya algo un poco más normalizado? Se vieron en terapia, realmente con ejercicios terapéuticos de ir viéndole qué tanto el pensamiento era real al catastrófico que yo tenía. Entonces, y lo viviste, lo pasaste, no lo he vivido, no lo he pasado. Entonces hay que ir viendo cómo qué tan reales son y las emociones que te da estos pensamientos, si son realmente emociones que tú deberías de vivirlo. Entonces, el rato de que tú le llevas a la conciencia el pensamiento y le haces consciente, van desapareciendo. Pero mientras tanto, si siguen todos solo como pensamientos no conscientes, vienen a seguir haciéndote daño, porque son catastróficos, son dañinos. Ujú. Justo escuchaba en un podcast que decían que los pensamientos negativos son como estos pop-ups que salen en las páginas web, que aparecen, tú los puedes leer, los puedes observar, pero lo que tienes que hacer es cerrarles e ir leyendo lo que está atrás, o lo que de verdad te interesa. Entonces, no hay tampoco intentar huir de ellos, sino como dejar que pasen, igual como las nubes, ¿no? Dejar que pasen sin juzgarte, sin autojuzgarte, pero Hablar de esos pensamientos, ¿sabes? Porque yo creo que el momento en el que tú mismo te juzgas al decir, no, mejor no hablo de este pensamiento porque me van a decir que estoy loca, es ya un problema. Entonces, el poder hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Con tu pareja, con tu amigo, con una buena amiga, con tus papás, ¿sabe que estoy sintiendo esto? Estoy pensando esto, pero el problema es que no lo hablamos.
Entonces, mientras no lo verbalicemos, sigue quedándose como pensamiento y no es un pensamiento real ni tampoco consciente. Y es el que nos sigue haciendo daño. Son estos que siguen ahí, están dándose la vuelta y nos hacen sentir miedo, culpa, tristeza, rabia, todas las emociones. Y que esos son los que más nos afectan. Sí, yo me acuerdo que con el Dani hicimos ese pacto, o sea, luego de la cesárea fue, amor, cualquier cosa que estés pensando, así sea la locura más grande de todas, o sea, de verdad, verbalicemos, cualquier cosa que te pase por la mente, háblalo. Entonces fue como que hicimos, construimos ese lugar seguro entre los dos y lógicamente nunca juzgamos ningún pensamiento ni juzgamos a la persona por ese pensamiento, porque de verdad los pensamientos no definen quién No eres. define. Entonces sí fue mucho de ayuda el hecho de hacer ese espacio seguro de no me importa qué, o sea, para mí no va a ser nada loco lo que tú me digas, pero dilo. Ah. Entonces eso es súper importante. ¿Qué le dirías, Gaby, a las mujeres que están pasando por un cansancio extremo, que están un poco asustadas, que están justo en este posparto y no le están disfrutando de la manera que se debería? ¿Qué les dirías? Les diría que crean en sí mismos primero, en que somos capaces de lograr eh, hacer que una criatura pueda crecer y crecer en un ámbito normal, que los miedos son normales en las primeras 3 semanas, que si ya pasan de esto, busquen a un terapeuta, una ayuda, que se apoyen en su círculo de confianza, en su círculo cerrado, no que no se sientan solas, porque no están solas, pero sobre todo que se den cuenta de las alarmas que hemos hablado para que no pase mucho tiempo y se pueda diagnosticar con antelación y que no llegue a lo que, por ejemplo, a mí me llevó, a un internamiento. Entonces, es importante que lo hablen, lo verbalicen y no normalicen que la tristeza está bien, sino que hay que vivir en un posparto bonito, un posparto donde tienes un bebé que es lindo y que definitivamente estos cambios hormonales y todo van a pasar, pero tener muy en cuenta el tiempo que está durando esta tristeza o estos cambios que estamos teniendo. ¿Tuviste como un punto de quiebre tal vez que dijiste ya, o sea, uf, salí, o sea, estoy bien? Tuve un punto de quiebre, sí, probablemente cuando José Ignacio cumplió 3 años, imagínate cuánto tiempo. 3 años cuando dije ya, lo logré, salí. Y de todas maneras, aún sigo con terapia, aún sigo acompañamiento, ¿por qué? Porque no hay que dejarlo pasar. Como decíamos, es una enfermedad, y la enfermedad estuvo, y se puede pues, puedes volver a caer en una depresión, no es algo de que ya tuviste, como el sarampión, ya te dio y no te vuelve a dar, nada que ver, es una enfermedad que hay que seguirla tratando, hay que seguir constantemente en cuidados para que no te dé nuevamente. Y además de la terapia, ¿qué prácticas haces justo para cuidar tu salud mental el día de hoy? Lo que te digo, seguir mi propósito, creo que es importante, me encanta mi trabajo, es algo que uno si no hace lo que le gusta, se complica más la vida. Otra cosa que practico muchísimo es el ser mamá, el realmente estar presente, porque cuando uno está deprimido está ausente, estás en tus pensamientos. Entonces, ser mamá es ser presente, el estar con José Ignacio lo que me necesite. Eso para mí ha sido sanador, eso para mí ha sido mi sostén, mi fuerza, mis ganas de vivir, el verle crecer, el estar con él, acompañándole. Entonces, esas son como las bases, lo fundamental. ¿Qué significa para ti hoy ya maternar con esa conciencia? Como tú mismo lo dices, del blanco irme haciendo rosadita, totalmente, porque pierdes todo el color, sí, pierdes toda la vida en algo que realmente se puede tratar y que se puede manejar siempre y cuando uno lo quiera hacer. Entonces, totalmente ahora es como que me siento rosada al 100%, siendo mamá presente, estando con mi hijo en sus momentos importantes, que es lo que a mí me hace bastante feliz. Gaby, ¿y qué, qué le dirías de esa versión de la Gaby que estaba en este posparto, tal vez con una nube gris arriba que no le dejaba ver con claridad a la vida? O sea, hoy con tu rosa ya más brillante, ¿qué le dirías a esa Gaby? Le diría que no tenga miedo, que tiene que hablarlo, que no hay que aferrarse a cosas como la lactancia, sino que hay que aferrarse a la salud mental.
Entonces, le diría que es tiempo de ver, eso, de ver su cuidado, el cuidado propio, el ver si es que está bien ella, va a estar bien el bebé. Entonces, y no dejar pasar tanto tiempo y tantas cosas para poder analizarse y verse si realmente tienes una depresión posparto. Eso le diría que sí se puede salir y se puede lograr. Gaby, cuánto me alegra escucharte, cuánto me alegra también saber que recuperaste tu rosa. Justo en el proceso que estoy ahorita, ver a mujeres como tú del otro lado de la tormenta es muy esperanzador. Así que qué lindo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Gracias por contar tu historia, es súper valiente el contar esto que necesariamente no se habla. Gracias por también toda tu sabiduría. Gracias por ejemplo, lo que yo me llevo es no sobreinformarme, ir a las fuentes correctas, estar muy presente con mis pensamientos, verbalizar también esos pensamientos y lo que siempre yo digo, apoyarnos de una comunidad que está lista para ayudarnos, apoyarnos y ayudarnos a salir y a crecer juntos. Muchas gracias, gracias por Gracias a ti, estar Ale. aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Si es que este episodio resonó con alguno de ustedes, por favor, compártanlo con las personas que sientan también que les va a apoyar. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao.